Y hemos venido con una línea de enseñanza hablando de este mes de derribar esos gigantes, de que Dios quiere usar toda tu vida, gigantes del temor, del llamado de Dios que te llama a hacer un servicio, y empezamos a argumentarles a Él, como lo hizo un día Moisés cuando se enfrentó ante la zarza que ardía pero no se quemaba, y Dios le estaba diciendo que iba a ser enviado a rescatar su pueblo allá en Egipto. Y el primer gigante que puso Moisés es: Señor, yo no voy porque soy tartamudo, soy tardo en el habla. ¿Sí? Pero Dios le estaba diciendo: pues no hay problema, yo voy contigo, yo lo haré por ti. Pero él se aferró a quedarse, a que no podía hasta que a un punto Dios se enojó. En nuestra vida normal, a veces Dios te quiere usar, porque Él está llamando servidores, está llamando personas que le sirvan con amor. Y inmediatamente le ponemos un gigante y le decimos: pero señores, que no tengo tiempo, señores, que los hijos, señores, que aquí, señores, que allá. Y al final a Dios eso no le interesa. Lo que le interesa es que usted se disponga a su servicio, y Él verá de ahí en adelante cómo le ordena toda esa situación. Y hemos visto el reto que Dios ha venido haciendo. El domingo pues Dios nos bendijo con la palabra, y inquietó a un varón, hermano Giovanni. Y así como Giovanni despertó y dijo: yo voy a derribar ese gigante, muchos de ustedes pueden hacerlo, a derribar ese gigante. Deje el temor, Dios está contigo hasta que Él venga. Amén. Igualmente, entonces, en esta mañana también hemos hablado un poco sobre el legado que les tenemos que dejar a nuestros hijos. No solamente la herencia en lo que es en lo material, en lo que usted se esforzó toda su vida, para después, cuando ya esté en su vejez, usted deje un testamento para sus hijos diciendo: aquí les dejo para que lo disfruten después que yo muera. Pero eso es relevante, el legado que como padres y madres que somos, tenemos que dejarle un legado espiritual a nuestros hijos, que ellos lleven esa herencia de que papá y mamá oraron, que papá y mamá tuvieron devocionales en nuestra casa, leían la palabra, tenían cultos. Todo eso es un legado muy importante para nuestras generaciones. Y a través de eso, el tema de esta mañana es que alguien pequeño, pero con un propósito muy grande. Y lo podemos leer allá en Jueces capítulo 6, versos 7 y 16, donde está Gedeón con temor. Israel había caído en la desobediencia del pecado, ¿sí? Y habían empezado a adorar ídolos, y Dios los deja por un momento solos para que sufran el castigo de los madianitas. Y estos chavalos no respetaban nada. Esperaban que el pueblo de Israel sembrara la tierra, y después ya esperaban, y tenían calculado el tiempo de la cosecha, y llegaban en el momento que ellos estaban cosechando para robarles su alimento. Y ahí estaba Gedeón metido en un lagar, en un chunche de eso para guardar semillas, ¿sí? Aventando el trigo. Usted sabe, en un lugar cerrado. Métase usted en un cuarto a aventar trigo. El esfuerzo que usted tiene que hacer para que esa paja que esté en el trigo salga, ¿sí? Es un esfuerzo. Y ahí estaba Gedeón, esforzado, ¿verdad? ¿Qué le dice el ángel? Hombre valiente y esforzado. Porque lo vio hasta que sudaba la chaqueta, ¿verdad? Aporreando, aventando el trigo. Jueces capítulo 6, versos 7 y 16. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián,
Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón, profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ¿qué hay ahí? ¿Un qué? Un ay, Señor. Ajá. Una queja, un dolor. Señor, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío? ¿Quién lo envía? Yo. Entonces, ¿cuál es el temor cuando Dios te dice: te necesito, te ocupo, ve? ¿Sí? No es el pastor. Dios usa al pastor para decirle a usted entonces: hermana, el Señor te ocupa. Hermano, Dios, Señor te ocupa. Ve. ¿Sí? Ve con tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió otra vez: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia, ahí está, vaya poniendo, vaya anotando, familia. Después les explico por qué. Es pobre Manasés, y yo el menor de la casa, en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, en esta mañana. Delante de ti estoy, Señor, como instrumento tuyo en tus manos. Que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí, Señor. Que esta palabra, esta enseñanza, Señor, reargulla el espíritu de cada uno de los que nos escuchan en esta mañana. Usa sus vidas, abre los oídos y el entendimiento, Señor. Que el redarguir de la palabra, Señor, los accione en el nombre de Cristo Jesús. Toma el control, Padre mío. Amén y amén. Qué tremendo, ¿verdad? Y como si fuera un acto, amado, inconsciente e involuntario, a veces nuestra respuesta, ¿qué ha sido? ¿Cuáles son sus respuestas en un llamado? No soy capaz, yo no puedo, no tengo tiempo, ¿sí? No tengo la herramienta, no he sido preparado, no he sido instruido, es que apenas tengo el primer grado de la escuela. ¿Cómo voy a pararme ahí y hablar si con costo medio leo? Son cosas, ¿sí?, que nos argumentamos nosotros. Esos son los gigantes, mi amado, que yo hablaba anteriormente.
Hay mejores que yo, ¿cierto? Es que la hermana lo puede hacer mejor que yo. Sin embargo, esto se debe en su mayoría a la falta de conocimiento de nuestro propósito en Dios. Cuando desconocemos lo grande del propósito divino para nuestras vidas, solemos medir los desafíos, amados, de nuestra perspectiva humana. Y aunque tenemos grandes promesas, ¿cuántos tienen grandes promesas en Dios? Sí, las tenemos, claro que sí. En su palabra pensamos que son para alguien más calificado. Sí. Creemos que puede ser para alguien mucho más preparado, que tenga un doctorado. Pero no es así. Por eso hoy entonces analizaremos las perspectivas de lo natural versus la realidad espiritual del propósito establecido para cada uno de nosotros. Amén. ¿Va conmigo? ¿Me acompaña? Entonces, la perspectiva de una realidad humana, y la vemos en Gedeón, en Jueces capítulo 6, verso 15, lo leímos. Entonces le respondió: ¡ay, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? ¿No me ves aquí dentro del hangar, escondido? Y apenas tengo este manteado y este poco de trigo. ¿Qué tienes en tu mano?, le dice Dios a Moisés. Esta vara, Señor, de ovejero. Pues con eso yo te voy a usar. He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Para Gedeón natural, tenía todo en su contra. Su familia era pobre, lo dice la palabra. Él era más pequeño de su familia, es decir, era el comichillo, sí, el último. Mire, ¿por qué carecía por tanto? Él carecía, por ser el menor, carecía de autoridad y poder de convocatoria, pues no era el primogénito. En aquella cultura, pues el primogénito era el que se apoderaba de todo y era el que tenía voz y voto. También no poseía los recursos para enfrentar tal hazaña, no tenía un ejército, no tenía armas, no tenía nada. Se parece a nuestras vidas, amado, donde solemos a veces excusarnos en la falta de tiempo. ¿Se le parece? Nos excusamos en la falta de tiempo. Pero dígale al Señor, que es el dueño del tiempo, que le ordene el tiempo. ¿Sí? Dios es el dueño del tiempo. A veces nos excusamos en la falta de preparación para servir a Dios. No, es que no estoy preparado, pastor. No, es que tiene que avisarme con 3 meses, casi con 1 año de anticipación, que voy a dar la palabra. No. Cuando Dios llama, Él capacita. ¿Sí? Cuando Dios llama, Él te capacita. ¿Usted cree que yo estaba preparado para tomar este lugar? No. Apenas daba lecciones de discipulado. Y una profeta se levantó, se desprendió del lugar donde estaba y llegó y me dice: Dios te está llamando y no tengas temor, porque cuando Dios llama, Él capacita. Y con eso me fui. Con eso me quedé. Y ahí estoy siendo capacitado día a día. Pero en realidad, amados, no somos ni peores ni mejores que de Gedeón. Pero por 3 veces Dios le repite a Gedeón lo mismo: Dios está con él, Dios está contigo, mi amado. Así que no hay que tener temor, porque Dios está contigo. Él lo prometió, lo dice su palabra: yo estaré contigo hasta que yo vuelva. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el temor de desprenderse de un momento y venir a servirle a Dios cuando Él te llama?
La victoria depende del esfuerzo, la valentía y la obediencia al llamado de Dios. Eso es todo. Mire, Manasés descendía de la tribu de Manasés. Manasés y Efraín. Esta tribu pudo haber recibido una mejor bendición. ¿Se acuerdan? Manasés y Efraín eran los hijos de José. Y cuando ya Jacob estaba con su vista, que ya no veía ni su palma de su mano, y cuando fue a bendecirle, él dice que cruzó sus manos, ¿sí? Siempre el de la derecha es el primogénito, y el de la izquierda es el último. Pero Jacob hace esta posición. Bendijo a Manasés. Efraín era el primogénito, Manasés era el segundo. Pues la bendición cayó sobre Efraín. Pero Jacob entonces cambió las manos y bendijo a Efraín por encima de Manasés, lo cual lo dejó en el último lugar. Génesis 48:28 lo puede leer. Y dice, y lo bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Mire, qué tremendo. Otra situación que tenía en contra Gedeón era que toda su familia era idólatra. Tenía ídolos. Amado, es tremendo. Donde esta familia tenía altar a Baal. Jueces capítulo 6 verso 25 dice, y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habías cortado. Idólatras, completamente. Ahora, ¿qué significa, amado, para usted derribar altar de Baal? ¿Qué significaría? Mire, mis amados, para poder adorar a Dios, al Dios vivo y verdadero, es necesario entonces quitar de nuestra vida todos los ídolos que podamos tener. Y quizás usted inmediatamente piense, pero pastor, yo no tengo ídolos en mi casa. ¿Se ha preguntado usted cuáles son ídolos? Porque es necesario recordar aquí que ídolo es todo aquello que ocupa el primer lugar del Señor. Ídolo es todo aquello que le quite el primer lugar a Dios. Esto ha venido a ser un ídolo en nuestras vidas, ¿cierto? Ha venido a tomar ese lugar de Dios. Le dedicamos más tiempo al Señor, a este teléfono, que al Señor. ¿Cuántas horas te pasa que es que revisando las redes sociales, enviando mensajitos que tal vez no van a ser edificantes, sino que más bien traen problemas? Pero ¿cuánto le dedica usted a este aparato? Eso es un ídolo. ¿Cuánto le dedica usted a la televisión? ¿Sí? ¿Cuánto le dedicamos a la televisión? Es un ídolo. ¿Sí? Amén. ¿No me dicen amén? Qué tremendo. ¿Cuánto tienen de ídolo su carro? Amor, venga a almorzar. Ahorita, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto ha convertido usted su carro como ídolo?
Pastor, no voy a ir al culto hoy porque miras que lo oí un sonido raro en el carro, que solo el mecánico que tengo exclusivo, solo hoy puede verme. Qué casualidad. Qué casualidad, ¿cierto? Dios quiere derribar en esta mañana esos ídolos, amado. Dios le está diciendo a Gedeón: ve y derriba esos ídolos, porque yo a través de eso yo voy a darte la victoria. Amado, cuando usted empieza a derribar ídolos en su vida, en lo que le ha quitado el primer lugar a Dios, usted empieza a ver la victoria de Dios en su vida, en su familia, en su hogar. Amén. Sigo con los ídolos. Y esto llega profundo y cala y golpea. Y no es mi propósito. Es palabra de Dios. Pero ¿cuántas familias han tomado a sus hijos como ídolos? Los veneran tanto que cuando se jalan una torta, ¿cómo les duele? Porque los tenían como ídolos para ustedes. ¿Cierto? La familia se convierte también como un ídolo. La casa. Y agréguele usted. Agréguele más. El trabajo. El negocio. ¿Sí? De la misma manera que Baal y Acera, amado, ocupan el lugar del Señor en el corazón de los israelitas, las cosas que se guardan en el corazón, mi amado, también se convierten en ídolos, como el odio, como el resentimiento, la codicia, la envidia, el orgullo, la vanidad, el pecado. Todo eso se convierte en ídolo. ¿Cuáles de todas estas llevamos entonces a cuestas actualmente? Y si queremos adorar a Dios, es necesario derribar todas estas cosas, todos estos altares. No es que va a llegar a la casa, dale hacha al televisor y dale hacha. No, haga eso. Pero dedícale más tiempo al Señor. Dios está demandando que le demos ese primer lugar a Él. Él es el merecedor de toda honra y de toda gloria. Porque al derribar, amado, el altar de Baal o el altar que usted tenga en su casa y la imagen de Acera, Gedeón estaba demostrando tres cosas: su fe en el Señor, su compromiso con Dios y su apego a las leyes divinas, ya que Dios prohibía terminantemente la idolatría. Cuando usted iba a empezar entonces a, como dice uno, a ayunar, ayune televisión, ayune celular, ayune de cosas, para que entonces su fe en el Señor aumente, para que su compromiso con Dios sea mayor y su apego a las leyes divinas en Dios sean victoriosas. Para Gedeón, Dios no estaba con ellos. Él pensaba: Señor, pero ¿cómo tú vienes a decirme que hombre fuerte y esforzado? Porque le dice, y Gedeón le respondió en Jueces capítulo 6, verso 13: ay, Señor, vuelve otra vez. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Cuánto usted se ha presentado delante del Señor con queja? ¿Usted sabía que no podemos ir a orar al Señor con quejas? Ni podemos orar al Señor con enojo. Tenemos que presentarnos ante Dios con un corazón constricto y humillado. Él no lo va a rechazar. Pero Gedeón estaba ahí con una queja: ay, Señor, pero ¿cómo tú vienes a decirme eso? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este problema? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Y que nuestros padres nos han contado, y diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Había una queja, ¿cierto? Había una queja. Y tengo una queja: que no me pusieron agua.
Yo me quejé. ¿Sí? En ese momento, amado, Gedeón fue arrogante al responderle al ángel de Jehová, al insinuar que Dios tenía la culpa. La situación que estaban pasando, cuando realmente la principal razón por la cual se encontraban mal era porque ellos se habían alejado del Señor. Cuando usted me viene con quejas, yo lo primero que le preguntaré: ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cuánta distancia hay de Dios de ti? ¿O estás cerca o estás lejos? Para que tú veas todo este problema que se te ha venido encima. A los muchachos que pasan por aquí, los siento ahí, los confronto un poquito, y lo primero que yo les pregunto: mire, amado, esa decisión que usted tomó de salir de su país, de tomar sus ropitas, sus cositas, sus niños y aventurarse sobre esa selva y avanzar y perder todo, ¿en esa decisión estuvo Dios en medio? Yo los confronto así. ¿En esa decisión estaba Dios en medio? ¿Le preguntaste a Dios si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo? Cuando se nos vienen cosas encima, situaciones, y venimos ante Dios: pero Señor, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué tuve este accidente? ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué allá y por qué aquí? Amado, porque muchas personas hoy en día pueden quejarse de las circunstancias trágicas que nos envuelven, pero la verdad es que es la razón de tanto sufrimiento e injusticia, tiene que ver con la maldad del hombre. Y el alejarnos del Señor, quedamos entonces expuestos a los dardos de este mundo. Cuando usted empieza a alejarse del Señor, significa que le estamos dando la oportunidad al mundo de darnos de situaciones de dolor, de angustia, de preocupación, de deudas y de papá, y sigue usted agregándole, porque nos hemos alejado de esa cobertura del Señor. Para Gedeón, Dios los había desamparado y entregado en manos de sus adversarios. Con toda la razón. Sus enemigos los superaban en número. Jueces capítulo 8, verso 10. Vea qué tremendo. Cuando usted se aparta del Señor, mire cómo vienen los adversarios, y no son 10. Dice la palabra de Jueces capítulo 8, verso 10. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de él. Qué tremendo. El ejército de Israel llegó a reunir a 32,000 hombres. Se lo puede leer en la palabra. Más el ejército del enemigo eran 135,000. Ahora, divida 135,000 entre 32. ¿Cuántos enemigos por israelita le tocaba? 4.2 por israelita. ¿Tenían la ventaja o no tenían la ventaja los madianitas? Claro. La cifra aumenta cuando vemos los hombres con que al final Gedeón tuvo que enfrentar a sus adversarios. 135,000 dividido en 300. ¿Cuántos enemigos se le aumentó? 450 madianitas por cada israelita. Tenía preocupación Gedeón. Por eso le preguntó 3 veces: si estás conmigo, Señor, que esta alfombra esté empapada arriba y seca abajo. Y vuelve otra vez, revisa, está sequita, ahora que esté abajo mojada y arriba seca. Oiga, estaba preocupado.
Claro, 450. Amado, Dios conoce nuestra realidad natural. Dios te conoce a ti, amado. Él sabe que lo que tenemos que son asadones, hoces, y que humanamente somos débiles. Joel capítulo 3 verso 10 dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, diga el débil, diga el pobre. Ahí está. Amén. Eso es lo que usted debe de confesar. Estoy enfermo, sano soy. Amén. Pero Dios, mejor que nadie, sabe que eso no nos determina, pues desde antes de nacer fuimos diseñados, mi amado, por su poderosa mano, con su propósito eterno, en el cual podemos convertir nuestros asadones en espadas, nuestras hoces en lanzas, y cambiar la mentalidad de debilidad por la fuerza que viene del Señor. La realidad, amado, espiritual de tu propósito en Dios. Jueces capítulo 6 verso 12 sigue diciendo: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire, a pesar de en ese momento, amado, Gedeón estaba hasta que si le decían algo, se arrancaba. Gedeón se encontraba en una situación precaria, y a los ojos de los hombres, y posiblemente para él mismo, no era nada. Sí, pero para Dios valía mucho, amado. Delante de Dios, usted y yo valemos mayormente que cualquier piedra que usted se encuentre preciosa en esta tierra. Usted tiene un valor inmensurable, tremendo en las manos de Dios. Donde nadie en el mundo te daba un precio, Dios dio un precio por tu vida, que fue en la cruz, que entregó su vida, entregó todo por darte vida y salvación. ¿Valemos o no? Sí, claro que sí. Es tremendo. Pero la mayoría de la gente no da el valor a ese sacrificio. Pero ahí está. Hombre fuerte y esforzado. Nos dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lugar para esconderlo de los madianitas, ¿cierto? Y si no es así, el ángel lo saludó conforme a su propósito espiritual. No lo saludó por el propósito que se estaba haciendo, que se estaba esforzando, ¿sí? Él oía del escondite en escondite. Pero si algo tiene Dios, amado, mire, el hermano Giovanni dijo una palabra el domingo, que él no quería ser como Jonás, huir. Amado, mire, donde tú huyas, donde tú te escondes, ahí Dios te va a encontrar. Porque el propósito de Dios se tiene que cumplir en tu vida, quieras o no quieras. Así es, se va a cumplir, porque Él fue que te formó, Él fue que te dio vida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué huimos entonces? ¿Qué tiene miedo, hermano? ¿Verdad que no? ¿No? Si Dios quiere usarnos, se para adelante. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Porque, amado, podemos creer que tal vez alguien o algunos creen que el ángel de Jehová saludó sarcásticamente a Gedeón al decirle: varón esforzado y valiente. ¿Verdad que no? Nos dice que Gedeón estaba sacudiendo entonces el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, para que no se lo robaran. Sin embargo, no es así, porque Dios lo saludó conforme al propósito espiritual de Dios. Y Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Amén.
Agárrame con la hermana Yanori aquí. Sabe de leyes, pero no importa. ¿Cómo ves tú a tu hija Maciel? ¿Cómo te gustaría verla? Sí. Es verla como Dios ve a nuestros hijos. A nuestros esposos tenemos que mirarlo como Dios lo ve a él. ¿Sí? Esa es la posición. A veces queremos verlo con nuestros ojos carnales, pero míralo con los ojos de Dios, como Dios lo mira. Ahí está aquella amada esposa hermosa mía, sus oraciones. Señor, yo quiero como tú lo miras, sirviéndote. Señor, yo miro a mi esposo sirviéndote, amándote, honrándote. Mírelo hacia sus hijos, a los suyos, a los que están a tu lado. Quítese ese pensar, ese mirar, de que a veces nosotros como padres cometemos el error y lo miramos como un bueno para nada, un no servís para nada. Nuestros padres anteriores, nuestros antepasados, ¿cómo trataban? Sin ningún conocimiento que usted tiene ahora. No atar a nuestros hijos con palabras hirientes. Es que vos solamente para... Dios nos mira como Él quiere vernos. Puede que tú y yo veamos en Gedeón a alguien miedoso por la forma en la que estaba haciendo las cosas, pero Dios le dice esforzado y valiente por varias razones. Número uno, el nombre de Gedeón significa guerrero poderoso. También significa cortante, destructor. Así que Dios lo está llamando por su nombre, guerrero poderoso. No por las circunstancias que lo rodean. En el nombre hay propósitos. Dios nos llama por el propósito que Él tiene para nosotros, mi amado, y no por las circunstancias que estamos pasando. Contrario a lo que a veces creemos, la valentía no es la ausencia del miedo, sino el valor de hacer algo para enfrentarlo. ¿Sí? Dios lo dice, esforzaos. ¿Cuánto se esfuerza usted para obedecer a Dios? Porque en medio de tanta inseguridad y amenaza, Gedeón está haciendo algo por sobrevivir, ¿cierto? ¿Sabe lo que cuesta aventar trigo? En algo cerrado, no hay aire, no hay nada. Ni en aquel tiempo no había ni abanico, ni estaba alguien a la par suya con un cartón soplando. No, estaba aventando. El trigo se avienta en un lugar abierto, una colina preferiblemente donde sople mucho viento, para que se lleve la paja. ¿Cuántos han estado ahí donde aporrean frijoles? ¿A dónde lo hacen? ¿Encerrados? No, ahí mismo, en el campo. ¿Sí? Hasta que lo queme el grano de frijol, donde lo agarra la varilla, lo pellizca y lo pega uno bien duro. Salí huyendo y un día aporreando frijoles. No aguanté. Me fui a tirar a una mata allá, cogiendo aire. Así que hacerlo en un lugar que es como quien dice una especie de barril gigante, donde te mete y no sopla la más mínima brisa, es un acto que requiere 10 veces más el esfuerzo para lograrlo. Y Dios le dice, valiente, porque Gedeón no se había quedado de brazos cruzados, está haciendo algo por sobrevivir, además de sembrar la tierra, ahora está luchando por mantener su cosecha a salvo. Mi amado, ¿en qué momento usted ha llegado que te dice, hasta aquí llegué? ¿Sí? Ni un paso más. No avanzo. Que Dios tenga su misericordia. ¿Sí? ¿En qué punto a veces llegamos de verdad y le decimos, Señor, no, hasta aquí llegué, Señor? Pero Él dice, esforzado y valiente.
Y a través de eso, Jueces 6:34 está uniendo cielo y tierra. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abisaritas se reunieron con él. Cosas poderosas sucederán cuando nuestra pequeña humanidad se une con lo grande del propósito de Dios. Y vamos a ver algunas cosas que pasan, mi amado, al comenzar a mirar y tomar acción en el propósito eterno que hay en nosotros. ¿Quieres saber? Amén. Jueces capítulo 6:23 dice que Dios nos da su paz. ¿Sí? Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Dejamos de estar atribulados, pues entendemos para lo que fuimos creados y lo tomamos en paz. ¿Sí? Charles Spurgeon dijo: me llamarías loco si digo que Dios primero nos da paz para luego enviarnos a la guerra. Y es cierto, primero nos trae la paz, para después entonces ya sabemos cómo confrontar aquella guerra que va a venir sobre nuestras vidas. Ahora, fortalecemos nuestra relación con Dios. Jueces 6:24 sigue diciendo: y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abisaritas. Levantamos altar a Jehová, pues es en él es que logramos realizar nuestro propósito, es en él. Por eso tenemos que levantar altares en nuestros hogares. Derribe todo altar de idolatría que tengas y levanta altar a Jehová. Deseche. ¿Sí? Sí. Es más, si a usted le cuesta dejar un poco el teléfono, pues apáguelo y déselo a su esposa o su esposo, que él lo tenga guardado. Haga una cajita con candado o con ¿cómo se llama? Con claves, y ojalá que se le olvide por un tiempo. Sí cuesta dejar malas costumbres, ¿verdad? Sí, pero en Dios todo es amén. Amado, mire, ajustamos nuestra integridad y fidelidad con Dios. Jueces 6:25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Amado, Dios busca integridad, busca fidelidad en nosotros. Integridad, fidelidad, y yo le voy a agregar responsabilidad. Y persevere en ellas. Persevere en ellas. Amén. Antes de hacer trabajos públicos debemos ordenar nuestra casa primeramente. La fidelidad privada es un requisito para ser usado eficazmente en público. Esto significa, mi amado, lo que estoy diciendo es que yo no puedo llamarle la atención a aquel muchacho si mi muchacho no está haciendo lo que yo esté diciendo. Entonces tengo que empezar a ordenar mi casa para que entonces yo lo pueda hacer público. Dios le dice a Gedeón: ve y barata, toma el toro ese y toma el toro el otro, y con la misma leña de Baal y de acera haga el fuego y vas a consumir y vas a hacer el altar. Necesitamos poner en orden nuestra casa. Tenemos que empezar a ordenar todo aquello que le está quitando el primer lugar a Dios, que te está impidiendo crecer mayormente en lo espiritual. Dios quiere hombres y mujeres esforzados y valientes. Ustedes son capaces, son valientes, son esforzados. Amado, entonces derribe todo aquello que te impida avanzar, porque Dios está contigo. No temas, ten paz por lo que vayas a hacer.
Cuando alguien de la casa decide, el jefe de la casa, el cabeza de la casa decide poner en orden en la casa, yo sé que van a brincar muchos chiquillos, ¿cierto? ¿Van allá ahora? ¿Sí? Brincan. Ya vienen con otra cosa, mi mamá. Sí. Ya no pueden ni prender el tele, ya no pueden ni usar el internet, ahora con horario. ¿Sí? Cuando hay desorden y usted empieza a traer orden, a nadie le gusta. Ese es el trabajo, ¿cierto? Usted está conforme con lo que viene haciendo y de repente viene un nuevo reglamento. Híjole, quién sabe quién. No tenía nada que hacer este chaval, ahora viene con cosas raras. Empezamos a argumentarnos. Se lo digo en experiencia. Yo trabajé mucho bajo sujeción de supervisores, sí, y me agarraba con ellos. Ahí está el libro de hermana Isabel, además, le sacaba el cuaderno así por el portón firme, lo va jalando. Que se incomoda cuando viene el orden a nuestras vidas. Cuando Dios empieza a ordenar tu vida, amado, cómo corcoveamos, cómo nos incomodamos, cómo nos hacemos, ¿verdad? Algo tremendo y terminamos hasta peleado con el pastor, así como que el pastor tuviera la culpa, pero no, es Dios. Es Dios. Entiendan eso, es Dios trabajando en usted. Dios quiere usarte. Y como quiere usarte, quiere cambiar cosas en nuestras vidas. Amén. Entonces ajustamos. Se activa entonces la autoridad en nosotros. Jueces capítulo 6, verso 14. Recuerde, Gedeón era el último de la camada de la familia. Él no tenía voz ni voto, no tenía autoridad. Y él decía, yo soy el más pequeño de mi familia. ¿Quién me va a hacer caso? Pero ahí se activa la autoridad en nosotros. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Amén. Dios te dice, no temas, yo te envío para que tengas autoridad. La autoridad para realizar el propósito de Dios en nosotros radica en el que nos envía. En ese es que radica. Es como Dios diciendo a Gedeón, aunque crees que eres débil, pobre, insignificante, cuando atiendas a hacer lo que yo digo, se activará la fuerza, el poder, el recurso y para tal obra, porque el que puso todo eso dentro de ti soy yo. Amado, sigo pegado con esto del diseño de Dios. Ponemos y cuestionamos a veces el diseño de Dios. Lo argumentamos, le preguntamos a ti, Señor, esto es parte tuya, ¿cómo quiere que lo haga? Pero ¿cómo si no hay recursos, no hay esto, no hay el otro? Y Dios nos pone un tapabocas. Cuando de repente empezaron a llegar las provisiones, un poquito fue lo que les toqué a ustedes, decirles, traigan esto, traigan aquello. Ya no volví a decirles, ¿verdad? Que ocupamos. Porque Dios está con nosotros. Y cuando Dios habla, cumple. Y lo hace. Amén. Y no ha dejado de suplir, no ha dejado de enviar para esta población. Para así entonces levantar una generación poderosa. En Jueces 4, 1 al 23 vemos una historia sobre Débora. ¿Se acuerda de Débora? Que también venció al enemigo, le dio la victoria a Israel. Porque tenemos que levantar una generación, amado, que va por esta tierra, lucha con sus propios problemas, y cada generación que pasa enfrenta sus propios males. ¿Sí? Cada de nuestros hijos va a enfrentar sus propios males. Y es que aunque el enemigo no ha cambiado, pues sigue siendo el mismo. Este adversario se las ingenia para renovarse, amado. ¿Sí? Se actualiza este carajo para hacerte daño, para afectar a veces la vida. ¿Sí?
para agobiar la humanidad, pero sin embargo, al pueblo de Dios, amado, esto no debe afligirle a usted ni a mí, pues Dios nos ha prometido que si el enemigo viene por un camino, por 7 tendrá que huir. Así es. Él tiene que huir. También Dios nos muestra en su palabra que tiene muchas formas de darnos la victoria. Y aunque, amado, nunca dependerá de nuestro tamaño o habilidad, sino de su poder en nosotros. A veces pareciera cosas demasiado grandes y profundas. Otras veces se verán como lo más sencillo y práctico posible. Pero podemos confiar en que la forma, diseño de Dios nos guíe será la correcta para alcanzar la victoria. Entonces estamos enfrentando tiempos difíciles, ¿cierto? Hemos venido enfrentando tiempos difíciles. Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey en aquel tiempo, se quedaron al garete. No había ni siquiera nacido el primer profeta, ¿cierto? Y ahí donde Dios empieza a levantar jueces. Por eso se escribió el libro de Jueces. Y usted y yo nos convertimos como guerreros de Dios. El Señor levantó cada generación de los jueces, gente que se pusiera en la brecha. Recordemos algunas características muy particulares de estos personajes de la Biblia. Pero Dios no ha dejado de levantar guerreros valientes y esforzados para enfrentar todo aquello que venga en contra de la obra de Dios. Dios no ha dejado de llamar. ¿Usted cree que la última llamada fue en Pablo? No. Todavía continúa en nosotros, continúa en las generaciones que vienen. Dios llama guerreros. ¿Cuántos dicen amén al guerrero? ¿Son guerreros? ¿Guerreras? Amén. Por favor, si no, no estuviéramos aquí ninguno, ni usted ni yo. ¿Sí? Amado, mire, Dios no anda buscando gente capacitada, gente perfecta, gente que tenga los medios. Dios lo que está buscando es un corazón abierto, dispuesto, que pueda atender en obediencia el llamado que Él quiere hacer en tu vida. Pastor, es que, mire, cuando usted habla de Cristo a alguien, lo primero que dice, pastor, hasta que yo resuelva mis problemas, nunca. Seguirás con tu problema y te vas a quedar. Recibe a Cristo y Él te va a ayudar entonces a ver las cosas mejor claras. Pastor, es que no tengo carro. Cuando ya tenga el carro, amado, mejor quédese a pie y venga el Señor. Dios no te está llamando si tienes carro o no. Dios no te está llamando si tienes una cuenta o no. Dios te está llamando pues porque ve algo maravilloso en usted, en una mujer, un hombre valiente, hombres y mujeres esforzados, sí, que le ponen, como dice, el pecho a las balas, ¿verdad? Y vamos para adelante. No huyamos al problema, enfrentémoslo. Sí. Pero ahí está Débora. Por ahí en las columnas está una. Ahí está la hermana Dominga, firme y consejera. Débora se convirtió también en los tiempos, dice que relata Débora, son similares a los de hoy. ¿Sí? Usted lee ahí que había en esos tiempos: idolatría, pobreza, delincuencia. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en la actualidad? Ajá. El mundo de hoy está caminando sin Dios, sumido en los vicios y la miseria. Entonces vemos algunas cosas que saltan de este pasaje. Hasta que yo me levante, todo se veía perdido. Hasta que esto nos recuerda una gran verdad: las tinieblas prevalecen hasta que llegue la luz. Hay una acción que como hijos de Dios debemos tomar. Algunas cosas que saltan en este pasaje, usted y yo, amado, tenemos que accionar, levantarnos para hacer esa luz.
Amado, tenemos que estar clamando, ser esos vigilantes, esos centinelas. Lo hemos dicho y lo hemos repetido. No sé cuántas veces lo he dicho. Pero si no lo hacemos, mi amado, todo lo que está pasando por este lugar se va a quedar y nos va a afectar mayormente. Un muchacho compartía con el hermano Giovanni, que no vino hoy, ¿verdad? Y él le estaba comentando, dice, usted va a aquella iglesia. En esa iglesia me sacaron el bicho. Se nos manifestó en un tiempo de oración. Él vino, venía enfermo, y oramos. Cuando yo digo, voy a orar por ti, y empiezo a mencionar el nombre de Jesucristo, esa persona se me manifiesta. Vuelvo a ver a mi esposa inmediatamente, Está la hermana Rita, que también estaba ahí. Amado, eso es ser vigilante. Si nosotros no estamos preparados para lo que venga, ese bicho nos hubiera revolcado. Claro que sí, nos hubiera avergonzado. Pero cuando usted y yo entendemos que tenemos que pararnos en la brecha, como valientes esforzados, Dios está con nosotros. Y nada de eso, amado, yo así lo digo, se equivocó el bicho, se metió en el lugar equivocado. Esto es como el ladrón que se mete en una cuartería de policías a robar. Se equivocó de lugar. Sí. Fue confrontado. Hasta que fue libertado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta que yo me levante, entonces, hasta que usted y yo se levante, las tinieblas seguirán prevaleciendo. Hasta que usted decida levantarse, llegará la luz, y entonces esas tinieblas se extenderán. Me levanté como madre. Interesante que nos dice que se levantó como profeta ni como jueza, y ambas cosas llegó a ser. Dios le dio un diseño para trabajar con una nación, el diseño de madre. Amén. Sin un lugar prominente como un púlpito o un altar, sino más bien debajo de una palmera. Ahí estaba esa mujer. ¿Sí? Jueces capítulo 5 verso 11. Luego de la victoria contra los enemigos, Débora revela otro diseño interesante para llevar todo un pueblo a las puertas. Amado, estamos orando por esos diseños. Día a día clamo a Dios para que Dios traiga los diseños, porque en los diseños de Dios es donde encontramos la victoria. Es en el diseño. Ya Dios lo tiene hecho. Nada más que ir y bajarlo de allá y traerlo a la tierra. Ese diseño. Si no, continuamos con la liturgia. Ya Dios está diciendo y diciéndonos desde antes de la pandemia que tenemos que dejar de ser iglesia cuadrada. ¿Sí? La necesidad no está dentro, la necesidad está afuera. Y usted y yo tenemos que convertirnos como Débora, consejeros, profetas. El diseño de los abrevaderos como fuente de inspiración no es un abrevadero como hoy podríamos relacionar solo con un templo, sino los abrevaderos, varios lugares como focos de reunión, casas de hogares, etcétera, donde las ovejas puedan reunirse con grupos. Y esto quiero retomar: casas, iglesias, o las ovejas reuniéndose en sus casas. Tiempos de reunión, no de chismear, sino de clamar y de gemir delante de la presencia de Dios, donde usted se prepara la herramienta y la comparte. Vamos a estar orando, y estoy entendiendo a Dios esta forma de diseño. Ahí va a haber momentos que el culto ya no va a ser esto casi, sino es que más bien que usted va a traer testimonio de lo que usted recibió en un tiempo de reunión en sus hogares, donde decidieron 10, 20 hermanos aclamar en ese hogar, recibieron palabra, recibieron de todo, y ese domingo venimos a gozarnos del testimonio que usted trae de lo que Dios hizo en usted. Diseños.
Desbaratar este molde ya de iglesia cuadrada, de que usted viene, canta, alaba y oye y ofrende y Dios le bendiga y hasta luego. Y me salen huyendo, ¿no? Y no ayudan a levantar las sillas y a dejar barrido el lugar. Nos espantamos. Es una cuña que estoy tirando. Pero así es, ¿cierto? Dios le bendiga, pastor. Qué bueno, aleluya. Y el pastor vuelve a ver a la pastora. Y ahora vamos nosotros a agarrar la escoba para dejar el lugar limpio. Eso es una liturgia. Se vuelve una liturgia, ¿cierto? Pero bueno, cierro el paréntesis. Ahí le dejo esa culpa. Dios está llamando. Conocer los triunfos de Jehová, lo que está escrito en la Biblia, lo que Dios nos diga por su espíritu, dirección, enseñanza, consuelo, lo cual nos lleva entonces a la edificación, dar a conocer los triunfos de sus aldeas en Israel. Juanito, ayúdeme con esos muchachos. Lo que está sucediendo por el espíritu y la palabra en cada lugar de reunión, testimonios, ¿yo? Doctrina, himnos, lenguas, cánticos espirituales, el mismo diseño de la iglesia primitiva. ¿Dónde estaba todo eso? En el templo, en las sinagogas. No, en los hogares. Lo puede leer en Hechos capítulo 5, verso 42, 1 Corintios 14, 26. El diseño de la alabanza con armas de guerra, Jueces capítulo 5, versos 12 y 13. Este diseño es uno que viene de esos abrevaderos en donde todo el pueblo puede adorar y fluir. Donde usted se fue a ese abrevadero, y vamos a hacer un ejemplo, y voy a usar que se fueron donde la hermana Isabel, se reunieron ahí esa tarde y empezaron a traer la presencia de Dios a ese lugar y están clamando. Ahí reciben cánticos nuevos, ahí reciben diseños nuevos, ahí reciben palabra, Padre, en el nombre de Jesús, y vienen el domingo a gozarse porque traen el testimonio para la honra y la gloria del Señor. Eso es un abrevadero. Y al final arrimamos las ovejas al corral principal para gozarnos y recibir lo que Dios hizo en ese lugar. Amén. Y terminando, porque en todo esto que he venido diciendo, a veces es lamentable, porque le hemos quitado la libertad al pueblo de adorar. Pues el profesionalismo ha silenciado las voces del pueblo. En todo sentido, uno es el que habla de la Biblia, sí, la liturgia. ¿Sí? ¿Usted lo vio? Pues quisimos darle vuelta al asunto. Pero igual, una canta la alabanza, otra lee el pasaje, otra invita a la ofrenda, pastor pasa la palabra y ahí va, ¿cierto? Porque uno es el que canta, uno es el que puede profetizar, mientras que si todas las ovejas beben y todas pueden concebir y procrear. ¿Usted es oveja? ¿Cuántas son ovejas? Bueno, pueden concebir y pueden procrear, ¿cierto? Y traen ovejitas nuevas. Ajá. Y aquí las alimentamos y las llevamos al abrevadero y sigue alimentándose y esa ovejita va a procrear y va a tener ovejitas. Amén. Si nos disponemos para que Dios nos use, en Él haremos proezas. En Él haremos proezas. Puede que a nuestra realidad temporal y humana parezcamos pequeños, insignificantes, que se vea casi imposible el diseño y que las cifras no estén de nuestro lado, pero ya sabemos que en la realidad espiritual hay grandeza, fuerza, recurso y poder envuelto en nuestro llamado. Hay poder, ¿cierto? Y autoridad en el que nos envía.
Queremos ver al pueblo, amado, marchando para tomar las puertas. Hay que empezar a reunir a las familias, lejos del ruido de la batalla, en las cámaras del hogar quizás, y que empiecen a contarse ahí los triunfos del Señor. Sí, reunirnos en ese lugar de nuestros hogares y empezar a hablar de los triunfos de nuestro Señor. Amén. Entonces, Dios les guarde, Dios les acompañe. Que la gracia y la misericordia de Dios esté sobre ustedes. Bendiciones.